Quizás a alguien no le salió algo y enseguida a nuestra mente vienen pensamientos de acusación. Bueno, esa acusación no es la que viene de Dios, sino la que viene del diablo. Y el problema es cuando se nos imputa, digamos, como si fuéramos pecadores sin remedio, que no hay salida para nosotros, que hemos nacido pecadores y que vamos a morir así, sin libertad del pecado. Y eso es calumnia, eso es una falsedad. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ir viendo. Así que el Señor fue 40 días al desierto, o sea, y dice, era tentado, no comió nada, o sea que él estaba en ayuno. ¿Sí? ¿Cuántos, alguna vez, alguien hizo ayuno de 40 días? Bueno, muy bien. Ayuno de 21 días, sin comida y sin agua. No. 7 días, 3 días, pero no sin comida y sin agua. Era como un ayuno parcial lo que hacíamos en los 21 días de ayuno. Eso se llama ayuno parcial. Pero él estuvo 40 días en el desierto, no en la casa como nosotros, en el desierto sin tomar, ¿sí? O por lo menos hablaba de que no comió nada, ¿sí? No comió nada. Y después de eso, dice, pasados los cuales, o sea, 40 días, tuvo hambre. ¿Sí? O sea que es humanamente imposible. A ver, a veces uno se saltea una comida y ya está que rasguña las paredes, ¿no? Pasa un día y ya nos queremos crucificar a alguien. Pasa el segundo día y ya está, abandonamos. Bueno, lo que pasó, lo mismo que le pasó a Moisés, es que esos 40 días de ayuno, ¿sí? Fueron ellos fortalecidos de una manera especial. ¿Sí? Fortalecidos espiritual y físicamente. Vieron que día 1, no hambre. Día 2, no hambre. Día 3, no hambre. Día 39, no hambre. Día 40, no hambre. Día 41, hambre. O sea que en esos 40 días el Espíritu Santo, que ya estaba sobre él, que ya había descendido sobre él, ¿sí? El Espíritu Santo lo había fortalecido. De tal manera, como le pasó a Elías, que corrió 40 días, o sea que imposible humanamente, ¿sí? Que el Espíritu Santo también la fortaleció. Moisés, ¿sí? En el monte con Dios, 40 días, sin comer, sin nada, sin tener contacto con gente, ¿sí? Solo con Dios. ¿Qué pasó? Fue fortalecido de una manera especial. Y lo mismo pasó con el Señor. Ahora si uno dice no, porque el Señor era el Señor, pero recuerda y lo vuelvo a repetir, el Señor tiene carne y sangre. Tiene, no tenía. Carne y sangre. Ahora, al ser resucitado, lo voy a decir antes de que se escandalicen, Él tiene un cuerpo glorificado, pero es un cuerpo de carne y de sangre. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque Él comía, Él decía, tóquenme. Le decía a los discípulos, toquen mis manos, toquen mi costado. Un espíritu dice, no come ni bebe. O sea que Él tiene aún las heridas, ¿sí? Aparece en el Apocalipsis el cordero como inmolado, ¿sí? Que es el inmolado, que tiene marcas de muerte. ¿Sí? Ese es el Señor que pasó estos 40 días y que tuvo hambre. ¿Sí? Pasó 40 días y tuvo hambre. Y ahí, después del ayuno, es donde viene el calumniador para tentarlo. ¿Sí? Así que si nosotros vivimos experiencias sobrenaturales, voy a usar esa palabra para que lo entendamos, ¿sí? O por sobre lo natural, ¿sí? Cuando nosotros vivimos estas cosas, uno piensa que está todo logrado, ¿sí? Pero nos queda la parte difícil porque hasta ahí el Señor estaba lleno, está bien, estaba en el desierto, pero estaba lleno del Espíritu Santo, estaba en comunión con el Padre. Y después de eso, donde vino el hambre, vino el acusador. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que vencer. ¿Sí? Porque el Señor lo venció ahí en el desierto. Aparte de vencerlo en la cruz, ¿sí? El Señor viene a hacer distintas cosas
Y ahora les voy a explicar por qué en un momento. Bueno, entonces vamos ahora a la victoria de Jesucristo, y escuche bien lo que voy a decir, el postrer Adán. El postrer Adán, Jesucristo. Porque Él lo que vence, lo vence en su cuerpo de carne. Lo vence en su cuerpo de carne. El versículo 3 al 13 nos va a describir cómo fue esa tentación y vamos a ir viéndolo por partes. Espero que no se me aburra. Es muy interesante para tomarlo. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ahí fue la primera prueba, la primera tentación. A ver, ¿el Señor tenía hambre o no? Tenía hambre. ¿Acaso no tenía el poder para hacerlo? ¿Para convertir una piedra en pan? ¿No convirtió el agua en vino? Pero tenía hambre o no, tenía que comer algo. Ya había pasado los 40 días de ayuno, tenía que comer. Ahora, fíjense el planteamiento, que no es irracional. A ver, vos estás muerto de hambre, porque ¿cómo vas a pasar 40 días de ayuno en el desierto? En el desierto, ni siquiera donde había agua, ¿no? Y a nosotros nos pasa esto también, esto que le decía al Señor, Señor, ten misericordia. Pedro le decía al Señor, ten misericordia de ti, que estas cosas no te acontezcan, ¿no? Entonces esta misma idea, ¿sí?, de tener esta idea de, hoy lo diríamos, querete a vos mismo, amate un poquito, no te va a hacer nada. Un poquito de pan, ¿sí?, no te va a hacer nada, ¿no? Entonces, y fíjense que el diablo le dice, si eres hijo de Dios. A nosotros no vemos que el Señor diga, sí, yo soy hijo de Dios, mirá cómo convierto esta piedra en pan. Ahora, cualquier cristiano que no ha desarrollado el espíritu, cualquier cristiano que no tiene madurez en su carácter, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Ahora vas a ver que soy hijo de Dios. Voy a convertir la piedra en pan, ¿no? Y ahí arrancamos. Y decreto, y declaro, y que dice, porque dice la palabra, que van a hacer milagros, y tomamos la palabra, ¿sí?, para decir cosas, no que no sean, sino que no están, digamos, siendo utilizadas en un momento adecuado para una situación adecuada, ¿no? Y ahí arrancamos, ¿no? Perdón que lo vuelva a decir, pero esto declaro, ¿no? Declaro que soy hijo de Dios, ¿no? Como cantamos, ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios, ¿sí? Y el Señor no se puso a discutir, ¿qué me decís que yo soy hijo de Dios? O si soy o no soy. No discutió nada. ¿Qué le dice el Señor? Escrito está, el versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Está sobreponiendo, y escuche bien, elección, eligiendo el pan del cielo, el pan espiritual, antes que la comida. ¿Sí? Fíjense, quiero que vayamos viendo esto. O sea, lo primero que el diablo ataca no es a ver si sos hijo o no sos hijo, es lo carnal. Y ese es el primer punto donde siempre estamos atravesados, o sea, que no podemos pasarlo, que no podemos superarlo. Si nosotros, nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo, y fíjese en esto, el cuerpo, uno reserva, y yo sé que lo decimos mucho, pero hay una realidad que nuestro cuerpo también tiene que estar alineado con Dios. Por eso dice, presenten vuestros miembros. ¿No dice eso la Escritura? Es importante lo físico, porque uno dice, y perdón que lo diga, hermanos, pero hay una realidad que si no podemos superar temas de gula, fíjense lo que digo, o de alcohol,
de drogas. ¿Sí? Creo que yo sepa, nadie tiene un problema de drogas, por lo menos los que están acá. Pero quiero decir, los deseos del cuerpo. Si nosotros comemos compulsivamente, no podemos parar, ¿no? Y tenemos un problema con eso, que no podemos hacer nada que nos restrinja un poco el alimento. Bueno, no voy a entrar en ese tema ahora, pero quiero así que sepan, ¿sí?, que lo corporal, el cuerpo, también tiene que estar alineado con Dios. No solo el corazón o la mente, sino todo el ser. Tiene que ser, dice, que nos guardemos en santidad por completo. Yo le puedo asegurar que cuando uno elige, como está haciendo el Señor, la comida del cielo, porque uno dice, no, la comida, estamos como los israelitas en el desierto, maná, basta de maná, danos un poco de carne. ¿No? Y a nosotros nos pasa lo mismo, ¿sí? Si decimos, vamos a ayunar, no. Pero vengan el 31 que hacemos asado, ¿no? Bueno, eso es carne. Aparte de la carne asada, es la carne, ¿sí? Claro, ¿cuántas cosas, delicias podemos decir? No sé, ¿cuál es la comida favorita? A ver. Cordero. Muy bien, se asustaron, nadie quiere decir la verdad ahora. Matambre, las cosas dulces, los postres. Bueno, ahora, ¿cuál? Pan dulce. Bueno, ahora vienen las fiestas, ya nos vamos preparando, ¿no? A desarrollar toda nuestra carne. Porque el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. Pero ¿por qué no podemos vencer? Porque estábamos atascados en las cosas de la carne. Me gusta dormir mucho. No me quiero levantar un poquito más temprano para buscar al Señor porque es mucho. No, pero yo tengo que descansar. Bueno, ¿cuántos años tienes? 50 años de descansando. Escúchame, un poquito no te va a hacer mal. ¿Sí? ¿Cuántos años de comiendo desaforadamente? ¿Sí? Un poco de ayuno no te va a hacer mal. Nadie se va a morir por hacer un ayuno. Eligiendo la comida. En el ayuno se come la comida de Dios. ¿Sí? Pero si uno no puede sobreponerse a eso, ¿qué es lo que queremos vencer? Lo primero que tenemos que vencer es lo corporal. Lo corporal. Usted sabe que si usted hace ayuno y está alineado con Dios, ¿no? Es un ayuno donde uno se encierra y se mete, obviamente, estamos hablando de ayuno no solo de comida, de ahí de entretenimientos, de salidas, porque uno dice, bueno, también están las salidas y bueno, cuando yo tengo franco y hago, no sé, paseamos, y está bueno, está lindo recrearse. Pero ¿saben qué? Tiene que guardar un día para ayunar. ¿Sí? Tiene que guardar un tiempo para darle lugar al espíritu y no a lo de la carne. ¿Sí? Yo sé que hay muchas cosas que a nosotros nos gustan, pero si usted, y le iba a decir esto, que si usted está en ayuno, comiendo la comida de Dios, puede tener un plato de asado con papa frita o con lo que sea, con Coca-Cola, no sé, lo que le guste. No se le mueve un pelo porque usted está lleno de la palabra de Dios, está lleno del alimento del cielo. Y pueden pasar, sí, nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, las veces que hemos ayunado con los nenes, que por ejemplo te piden upa y están comiendo papa frita o comen, no sé, un alfajor o helado, ensalada de fruta, cualquier cosa que a uno le puede gustar y por ahí te tocan, ¿viste? Con azúcar o con algo, y vos decís, apártate de mí, Satanás. ¿No? Porque estoy probando la comida del cielo. No quiero esta comida de la tierra. Y va a ver que cuando usted se lo propone, el Señor lo fortalece para ese tiempo. El Señor lo fortalece y no lo hace pasar hambre, porque usted se llena de la palabra de Dios. Otra cosa que uno hace en el ayuno es, no voy a hablar específicamente de eso, pero me estoy acordando de algunas cosas, es que uno abandona televisión. Ya no, ya está. Bueno, ¿quiere vencer o no quiere vencer? O que alguien lo haga por usted. No, el único que tiene que vencer acá somos nosotros, cada uno de nosotros. ¿Sí? Tenemos que vencer lo carnal, porque si no, el diablo, ¿qué va a hacer?
Nos va a decir, si tenés hambre, bueno, convertí esa piedra en pan porque si no te vas a morir de hambre, tenés que comer algo. ¿Y yo qué voy a hacer si soy carnal? Voy a caer en la trampa, porque recuerden que Satanás es calumniador, va a hablar falsamente y me va a tener en la palma de su mano. Ay, ¿por qué siento opresión? ¿Por qué me enfermo tanto? ¿Y por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué tan...? Porque caímos y caemos o vivimos en la carne. Vivimos en la carne, en las cosas naturales, ¿sí? Pero que eso, uno viene el domingo, ¿no? Y recibe algo del Señor, o en la célula. Recibimos cosas de Dios, ¿no? Uno recibe bendición, pero ¿qué pasa? Al no tener una vida espiritual, lo que yo recibo hoy, o como cantaba la hermana, ¿no? El martes que vino recibió liberación, pero si uno no tiene una vida de desarrollo del espíritu, la carne va matando lo que uno recibió. Si no, recuerde la pandemia. ¿Recuerda la pandemia? ¿Recuerda la pandemia? Yo me acuerdo de tener esta sensación como que lo espiritual, una sensación de que lo espiritual no importaba tanto como antes. Y con eso uno empieza a perder, si empezás a perder autoridad sobre el diablo, porque está bien que el Señor nos da la autoridad, pero también el Señor nos dice que venciere hasta el fin. Venzan, nos da una armadura, nos dice, ustedes no tienen guerra contra carne y sangre, sino contra principados. O sea, nos está hablando de que uno tiene una batalla. La primera batalla a ganar es lo corporal, ¿sí? Lo que es descanso, lo que es comida, lo que es bebida, lo que es divertirse, entretenimiento. A ver, ¿son cosas malas? Porque dice, ay, pero mira una película cristiana, ¿sí? Pero seguimos alimentándonos. No necesitamos películas cristianas, esa es la verdad. El que desarrolla el espíritu, lo único que necesita es la palabra y la oración. Nada más. Y usted se va a empezar a dar cuenta que el espíritu que tenemos dentro de nosotros, el espíritu humano, va a comenzar a crecer de tal forma que usted va a vivir cosas normales, pero no reacciona a la manera que reacciona el alma. Por ejemplo, hay situaciones de injusticia, situaciones donde uno en el alma se enoja porque es injusto, pero cuando usted está en el espíritu, usted no se enoja. Usted puede reaccionar, incluso le puede pasar cosas con sus hijos, que les hagan cosas, que les hagan maldades, ¿sí? Y uno, en el espíritu, ¿sí? Lo que hace es no enojarse, enfrenta la situación de otra manera. No se te mueve el alma como cuando el alma gobierna, ¿sí? Recuerde esto, lo que tenemos que lograr, ¿sí? Por esta victoria de Cristo, que es posible, y ahora se lo voy a explicar, ¿sí? Pero tenemos que poner de nosotros. Por eso yo les hablaba hoy que el cuerpo es importante. Alinee el cuerpo con Dios. Porque dice uno a la mente, corazón, qué lindo, pero le damos sin asco a la comida. Bueno, ¿no? Y después todo ahí descompuesto, después no sé cuántas cosas nos pasan, problemas de salud, ¿no? Problemas, bueno, eso atrae un montón de problemas coronarios, ¿no? Un montón de, perdón que le diga, presión alta, un montón de cosas, ¿sí? No siempre tiene que ver, pero muchas veces tiene que ver con el descuido que uno hace del cuerpo. Así que el primer punto del Señor fue vencer lo corporal. No fue debatir si era o no hijo, si tenía o no tenía poder. Entonces, para vencer necesitamos, punto 1, elegir el pan espiritual antes que la comida que conocemos. Depender de la palabra de Dios antes de depender de lo natural, ¿sí? Así como es el alimento, ¿sí?
¿Por qué el Señor pasa por todo esto? Porque esto es muy fuerte si desde que el pecado entra en el mundo. Si usted sabe que si nosotros decimos, vamos a arrodillarnos, uno dice, ay, no, me duele, no, ay, no puedo. Pero ¿qué es eso? No es solo, a veces el límite físico, es el límite de la carne. ¿Sí? Vamos a adorar al Señor, vamos a orar. Uy, ¿cuánto voy? 10 minutos. Uy, no termina más. ¿Cuánto voy? 15 minutos. No termina más. Bueno, ¿eso qué es? La carne. ¿Sí? La carne. Por eso, el Señor, ¿cómo viene? En carne. ¿Sí? Hay una palabra que la voy a buscar, que está acá y que nos va a explicar en Hebreos 2, 14 y 15, que nos dice cómo es que viene el Señor. Dice, así que por cuanto los hijos participaron. Hay un celular sonando, ¿puede ser? ¿Sí? Les pedimos que por favor lo pongan en silencio, así no nos distraemos. Así que dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, o sea, está hablando de Jesucristo el contexto. ¿Para qué vino en sangre y carne? ¿No podía venir acaso solo con su reino, espiritualmente ya está? No, porque lo que se necesita vencer es la naturaleza pecaminosa. Porque si no se vence la naturaleza pecaminosa, no podemos entrar al reino. ¿Sí? Dice, versículo 14, dice, para destruir. ¿Para qué vino con sangre y carne el Señor? ¿Qué necesidad tenía de humillarse? Bueno, dice, el objetivo es destruir por medio de la muerte, o sea, la muerte de Cristo, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Para eso viene en carne y sangre, para poder morir. Porque si viene en espíritu, el espíritu no muere, el cuerpo natural sí muere. ¿Sí? Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Para eso vino el Señor en carne. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque nuestra carne es muy fuerte, nuestra carne no se puede sujetar a Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al otro punto. El otro punto que el diablo va a atacar, primero es lo corporal, el Señor lo vence, ¿no? Porque él elige, dice, no, ¿tengo hambre? Sí, pero dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra de Dios. Y el segundo punto es, y le llevó el diablo a un alto monte. ¿Cómo le llevó? Le pidió, por favor, anda ya que te quiero mostrar algo. Le llevó el diablo. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si la condición, si tú postrado me adorares, ¿no? Todos serán tuyos. Fíjense que en la primera no parecía irracional, ¿no? Lo primero, ¿no? Convertiste a piedra en pan. Ahora le pide que se postre y que lo adore a cambio de la potestad y la gloria de los reinos de la tierra. Acá hay una verdad, ¿sí? Parte, ¿no? Que el diablo sí tiene esa potestad sobre los reinos. ¿Sí? Esa es una realidad, ¿sí? Y esto está en Efesios 2.2, vamos a buscarlo. Por favor, busque Efesios 2.2.
Vamos a leer del 1 para contextualizarnos. ¿Lo tienen? Amén. Efesios 2, 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y fíjese lo que dice. La corriente de este mundo es como conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? O sea, conforme al príncipe, a Satanás se le dice el príncipe de la potestad del aire. Por eso tenemos que vencer. Porque es lo que dice, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor nos perdonó, nos saca de ahí, ¿sí? De esa corriente del mundo, pero no podemos permitir continuar en la corriente del mundo, ¿se entiende entonces? Sí, por favor, gracias. Y me están ofreciendo agua. Aclaro porque quedó claro. Entonces, no podemos permitir vivir nosotros rescatados del Señor en la corriente del mundo. ¿Amén? Porque en la corriente del mundo, ¿sí?, hay muchas cosas que se mueven, ¿sí? Y una de esas cosas es que lo que dice acá Efesios 2, me lo saqué, el versículo 3, Efesios 2, 3. Hay muchas cosas que se mueven en la corriente del mundo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? Que no nos encontremos ahí, ¿no? Viviendo en los deseos de nuestra carne. Haciendo ¿no? Como que repite mucho la idea de carne, ¿no? ¿Por qué será? Porque es muy fuerte. La voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces vamos a ver estas cosas que se mueven en la corriente del mundo, que es el desarrollo de la carne, haciendo la voluntad de la carne, o sea, lo que a cada uno le gusta, le parece, siente. ¿Por qué no? Porque decimos, bueno, vamos a orar, pero no siento de orar. Bueno, ¿no? Es porque uno está moviéndose en la carne, ¿sí? Y el Señor dice que ya nos sacó de ahí y que eso opera en el mundo, ¿sí?, a través de la potestad del príncipe del aire. Por eso dice la Escritura que nosotros vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. No vivimos de acorde al mundo, no vivimos acorde a la carne. O sea, el campo del diablo va a ser a través de los deseos de la carne, de la voluntad de la carne y de los pensamientos. Si hoy está esto, bueno, vos te sentís que soy una rana. Podés vivir como rana entonces, ¿no? Y me puedo poner, no sé si hoy está acá en nuestro país, pero me puedo poner que soy de un sexo que realmente no soy, pero es porque yo tengo ganas de sentirme así y todos me tienen que seguir la historia, ¿no? La farsa, porque es una farsa, ¿no? Todos tienen que interpretar cómo yo me siento. Bueno, ¿eso qué es? El desarrollo de la carne, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahora, mientras nosotros estemos bajo los deseos de la carne, ¿sí?, Satanás va a tener lugar. Porque uno dice, no, pero ya oraron por mí. Bueno, pero vos ¿cómo vivís? ¿Cómo vivimos? ¿En el desarrollo de la carne o en el desarrollo del espíritu en ayuno y oración? Negándonos a nosotros mismos. O vivimos, bueno, un poco creo y después, bueno, más o menos me mando como mi cuerpo lo siente. Claro, a la mitad, ¿no? Bueno, pero con un poquito sí, Señor, te alabamos. Y después seguimos dándole lugar al cuerpo, a los deseos de la carne. No necesariamente tienen que ser maliciosos, fíjese.
comer pan no es malicioso, es el alimento, el sustento. ¿Sí? Pero si uno elige eso por sobre lo del cielo, ¿sí? Me empiezo a volver desarrollo de la carne, y después necesito que alguien me ore porque estoy oprimido, porque siento una presencia en mi cuarto, porque, no sé, me duele la cabeza, necesito... ¿Pero por qué eso se da? Porque uno dio lugar. Si nosotros no damos lugar, el Señor decía algo, ya viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, nosotros tenemos que lograr esto, y no es en nuestra fuerza, ahora se lo voy a explicar, que Satanás nada tenga en nosotros, que nada tenga en mí. Eso es lo que dice el Señor, que Satanás no tiene nada en mí. ¿Sí? Y en nosotros tiene que ocurrir lo mismo, si desarrollamos la carne y Satanás va a tener, ¿se entiende? ¿Se entiende? O sea, alinee el cuerpo. Yo hablo específicamente del cuerpo porque lo demás lo entendemos fenomenal, pero la parte del cuerpo es nuestro punto débil, ¿o no? No es dejar lo que nos gusta, dejar, no sé, las películas o tomar el alcoholcito, ¿no? El comer el asadito, o sea, realmente todo ese desarrollo, y después decimos, bueno, hay que alguien me ore, pero así no vivimos en victoria. Pero vengo a la iglesia. No, pero así no es la victoria del Señor. ¿Se entiende? La victoria del Señor no es a la mitad. Pero tengo este carácter podrido. Bueno, ese carácter podrido es que es la manifestación de la carne. Porque el cristiano, el desarrollado en el Espíritu, tiene el carácter de Cristo. No, pero yo soy así. No, no sos así. Así es tu carne, y esa carne tiene que morir. ¿Sí? Para que, dice que alumbre, ¿sí?, nuestro espíritu y empiece a crecer y empezamos a vivir como el Señor nos está mostrando en su propia carne. Porque Él no es algo que nos escribió y háganlo ustedes. No, es algo que Él está viviendo, ¿sí?, y que nos está mostrando, y que a través de esa victoria nosotros también la obtenemos. ¿Se me está aburriendo? ¿No? Si se aburre puede pararse un momento, puede ir al baño, tomar agua y después retomamos, ¿sí? Bueno, como nadie dijo, entonces sigo. Bueno, entonces el diablo nada tiene en mí. Usted tiene que asegurarse delante del Espíritu Santo que no haya nada en desacuerdo con Dios en su vida. Si usted tiene rencor, está en desacuerdo. Si usted tiene vicios, si usted tiene ataques de pánico, ataques de ansiedad, cuestiones de locura, de pensamientos de suicidio, no estamos acorde a Dios. Si no puedo dejar de comer para ayunar, porque ¿cómo me van a sacar la comida? ¿Sí? Es porque en algún punto, a lo mejor uno dice, no, Señor, yo perdono a todos, estoy bien. ¿Y el cuerpo? Bueno, el diablo nada tiene en mí. Imagínense si cada uno de nosotros andamos en el Espíritu, ¿cuántas cosas Dios va a hacer? Aleluya, sí, Señor. Versículo 7 de Lucas, capítulo 4, versículo 7. El diablo le dijo, te voy a dar todo esto si tu postrado me adorares. Todos serán tuyos. ¿Sí? ¿Qué es lo que le está diciendo? Es que esto se le está dando un atajo hacia las promesas de Dios. Usted sabe, en el Salmo 2, versículos 7 al 9, ¿sí?, nos cuenta y nos dice también en Hebreos 1:13 que el Señor Jesucristo, el Hijo, es el heredero de todas las naciones. Ahora este calumniador viene y le dice, te las doy ahora, porque todo eso son cosas que aún van a acontecer, que el Señor va a gobernar sobre toda nación en la tierra. Y aún no ha llegado ese momento específico. Entonces, ¿qué dice el diablo? Bueno, a ver, acortemos un poco la fecha, porque si no se pasa mucho tiempo y te vas a aburrir sin las naciones, ¿no? Entonces, ¿qué se le ofrece? Un atajo
en vez de esperar las promesas de Dios. Dice el Salmo 2, versículo 7, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuyos los confines de la tierra. ¿Son del Señor o no son del Señor? Amén. Pero ahora la potestad la tiene el diablo. ¿Por qué? Porque el ser humano le dio lugar en el jardín del Edén. ¿A través de qué? A través del pecado, a través de los deseos de los ojos, carne. ¿Se da cuenta? La carne. Entonces se le dio lugar y por eso él puede gobernar. Ahora, la única contraposición que tiene el diablo, ¿sí?, para gobernar el mundo es la iglesia. ¿Sí? Lo único que tiene el diablo que se le opone es la iglesia. ¿Sí? Porque el Señor dice que nos hizo sentar en lugares celestiales para reinar. Y dice, oren por cada hombre. Timoteo nos dice, ¿no? Los que están en eminencia, los reyes, las autoridades, para que vivan quieta y reposadamente. ¿Sí? Entonces, en Hebreos 1:13 también dice, siéntate a mi diestra, le dice el Padre, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? Entonces, los enemigos van a ir al estrado de los pies del Señor. No necesitaba esto, pero vemos la idea del atajo. Entonces, lo que Satanás, ¿qué es lo que busca en esto? Quebrar la dependencia de Jesús, el Señor, con el Padre. Es decir, ¿qué es lo que estaba tratando de generar? Que Jesús, el nuevo Adán, tenga participación en el pecado. Eso es lo que está buscando. Eso es lo que está buscando. Que se dejen a un lado los tiempos de Dios y que, bueno, lo único que tenía que hacer era adorar, ¿no? Poca cosa. ¿Qué le dice el Señor? Versículo 8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Él toma esto del mandamiento, ¿sí? Solo al Señor. Usted sabe que Jesucristo es Señor. Jesucristo es Señor. Ahora, que la gente no lo reconozca es problema de la gente. Pero Jesucristo es Señor. Y está sentado, dice, a la diestra, siéntate a mi diestra, le dice el Padre. Jesucristo es Señor. Ahora nuestra pregunta es, o la pregunta que yo me hago, ¿no?, y que la comparto con ustedes es, ¿buscamos atajos hacia lo de Dios? Como que es difícil esto de la carne, ¿no? Como que es difícil. Bueno, muchas veces queremos un camino y una puerta amplia, ¿no? Como que uno puede hacer más o menos lo que uno quiere y bueno, algunas cosas se las damos a Dios, pero no todo, ¿no? ¿Por qué tiene otro planteamiento? ¿Por qué tiene que ser todo tan difícil? ¿Por qué hay que esperar? Porque tenemos que hacer esto si se puede hacer de otra manera. Mirá cómo dice acá, ¿no? Lo único que nos dice, y que nos dice a nosotros también, es que le adoremos. Satanás busca la adoración. Por eso hay tantos cultos de sectas, de religiones, ¿sí?, que se le hace al diablo porque ellos buscan la adoración. Ahora, a nosotros no adoramos a Satanás, ¿no? No, adoramos a Jesucristo el Señor. Y acá dice si postrado, ¿no? Dice si postrado me adorares. Ahora muchas veces uno sin quererlo, porque no tiene desarrollo en el espíritu, pero tiene desarrollo en la carne. Muchas veces, sin quererlo, por ignorancia, nos postramos, ¿sí? O de alguna forma, porque si nosotros no postramos nuestro cuerpo a Dios, ¿de quién es el cuerpo? ¿A quién le debemos adoración con nuestro cuerpo? Si no se lo entregamos a Cristo, porque dice que el cuerpo es para el Señor, eso dice en Efesios, y el Señor
para el cuerpo, ¿no? Entonces, si nosotros no rendimos el cuerpo al Señor, dice la palabra también que no podemos servir a dos señores. Si no estás sirviendo al Señor con tu cuerpo, estás sirviendo a alguien. No es, no, lo que yo quiero, no, mis tiempos, no es así. Si no rendimos el cuerpo al Señor, si hay alguien que va a tener ventaja sobre eso, y también, ¿sí?, con esto que dice la palabra, que Satanás es padre de mentira. Ahora, Satanás, ¿no? No nosotros. ¿Sí? No nosotros, porque nosotros no mentimos, ¿no? ¿Sí? Sonríe que Jesús te ama. Alaba lo que Él vive. ¿Sí? Nosotros nunca calumniamos y tampoco nunca odiamos a nadie. Si nosotros tenemos estas cosas, o el rencor, usted sepa, ¿sí?, también que los que viven practicando el satanismo, ellos tienen una Biblia, una especie de Biblia o de reglamento, que es que tenés que odiar, si te hicieron algo tenés que odiar, no puedes perdonar, ¿no? Y se basa en eso, en el odio, en el resentimiento, en la acusación. Y fíjense, dice que nosotros tenemos que ser limpiados, por ejemplo, del enojo. No le den lugar al diablo. ¿Sí? Entonces, estas cosas hacen que de alguna forma nosotros, sin quererlo y sin darnos cuenta, porque no es intencional, pero como no estamos rendidos del todo a Cristo, hay una parte que se inclina un poquito para allá, ¿no? Y ahí es donde encontramos el otro problema. Bueno, estoy en la introducción, no se están durmiendo, ¿no? No es la introducción, es para que se ría un poquito y... ¿no? Muy bien. Está pesado el tema hoy, ¿no? Está pesado. Ahí la carne, porque que está en el espíritu puede pasar 3, 4 horas, ¿sí?, escuchando, leyendo, orando, y está más vivo que nunca. Pero como estamos en la carne, nos empezamos a que nos agarra sueño, que nos achaques, ¿no?, que nos dormimos. Bueno, muy bien. Entonces, en el versículo 8, dice, respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás. ¿Sí? Entonces, ahí es donde el Señor empieza a tomar, no es que no la tiene, pero empieza a accionar la autoridad de Cristo sobre el diablo. Del Cristo humano, del Cristo hombre. El Cristo hombre. Entonces, con esto que está haciendo el Señor, ¿cómo queda Él como hombre? Fuera del sistema del mundo, fuera del sistema del diablo, porque está eligiendo esperar en el Señor, en el Padre, que a su tiempo va a hacer las cosas, y está eligiendo lo celestial sobre lo natural, ¿sí? Entonces el Señor empieza a tener cada vez más autoridad. Entonces, también queda fuera del sistema del mundo. ¿Por qué? Porque Él vence, fíjense, lo que Adán y Eva no pudieron, es vencer al pecado y al diablo en la carne. Porque ahí fue el problema. Pero el Señor, ¿qué está haciendo? Venciendo al mundo, venciendo los deseos, venciendo la ansiedad, ¿sí?, venciendo el hambre en su cuerpo de carne. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Este es el segundo Adán, este que es perfecto. Aún estando en la carne y sangre, aún después que decía que tenía cansancio, sed, que comía, que necesitaba descansar, aún este es el Adán que es perfecto. Ahora, fíjese, ¿qué es lo que nos da a nosotros, cuando esto lo hemos hablado, no sé, en el discipulado un montón de veces, ¿sí?, la nueva naturaleza, ¿no? Vemos los grafiquitos y todo. Ahora, esa naturaleza de Cristo que vence, de Cristo que elige lo celestial por sobre lo de la tierra, ese Cristo es que cuando yo creo, por medio del Espíritu Santo, Él me da su ADN, es la simiente de Dios que viene a mi vida.
Es la simiente de ese Adán que venció. Por eso dice revestidos del nuevo hombre. El segundo Adán es la idea del nuevo hombre. Y eso es lo que Cristo nos ha dado. ¿Se puede vencer o no se puede vencer? Bueno, entonces vamos a esta semana a ver los ayunos. Sí, hermanos, perdón que insista en esto, pero es algo que nosotros tenemos que vencer. Sí, sé que en otras iglesias, por ejemplo hay una iglesia, ya me estoy demorando mucho, ¿no? Bueno, aguante un poquito más. Hay una iglesia en Seúl, ¿sí? Donde fundó el pastor Cho. Ellos tienen un desarrollo muy grande de ayuno y de oración, ¿sí? Ahí pasan muchos milagros, la gente es liberada, la gente que está en silla de ruedas sale caminando, ¿sí? Los enfermos son curados de formas impresionantes. Pero ¿qué hacen? La iglesia, no el pastor también. La iglesia, ¿qué hace? Desarrollo del espíritu. Ayuno, oración. Ayuno, es más, de hecho ellos tienen, no sé si han escuchado, capaz que sí, un monte que es donde tienen como unas cuevas, ¿sí? Y ellos ahí se meten a lo mejor días, ¿sí? Orando. Y es la iglesia más grande del mundo. Hoy es la iglesia más grande del mundo. ¿Por qué? Porque desarrollan el espíritu y no lo de la carne. No, que seamos poquitos nomás, dijo, ¿no? Como que es demasiado pagar el precio. Pero usted y yo tenemos ese nuevo hombre, esa nueva creación. ¿Sí? Cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo viene y nos da eso. Por eso podemos vencer. Pero ¿qué hay que hacer? Ríndale al Señor. Y ya para terminar, el versículo siguiente dice, el 9, y le llevó a Jerusalén, otra vez el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Cómo hizo? No, porque a nosotros no nos acontezcan esas cosas, ¿no? Porque si se nos aparece el diablo nos derretimos ahí nomás, del miedo. Fíjense, se ríe. ¿Cómo el diablo, cómo va a llevarla el Hijo de Dios? Bueno, parte de la tentación, parte de enfrentar lo que tenía que enfrentar la tentación después de la llenura del Espíritu. No, dejemos la llenura. No, nadie quiere enfrentar, pero tenemos que vencer, hermanos. Dice el versículo 9, le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, ¿no? No, porque Satanás no anda cerca del templo, ¿no? Lo llevó y lo puso en el pináculo del templo. Y le dijo, otra vez, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. ¿Y qué hace? El calumniador, que es muy astuto, toma otra vez la palabra y dice, porque escrito está, ¿no? Tanta escritura, mira que yo me sé esto. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Bueno, ¿qué es lo que estaba buscando acá? La muerte prematura del Señor, ¿sí? La muerte prematura del Señor. Porque el Señor iba a morir, pero no así, ¿sí? Iba a tener un tiempo, ¿sí? Porque ahí iba a destruir, como leíamos anteriormente, a Satanás y a la muerte por medio de su muerte, ¿sí? Pero no iba a ser así, iba a ser con sufrimiento. Porque ahí llevó a nosotros, dice Isaías, el pecado de todos nosotros, ¿sí? Y esto del pecado es muy fuerte, por eso el Señor padece de semejante forma. Porque ¿qué está haciendo? Matando este viejo hombre, que es a lo que nosotros le damos lugar, por el Señor lo crucificó, ¿sí? Y por eso Él sufrió de tal manera. Vieron que yo les decía en una prédica de cómo el Señor murió, las burlas, la soledad, la agonía, que le salían las gotas como si fueran de sangre, las gotas de sudor. Eso era de la ruptura de los vasos sanguíneos y no había empezado ni siquiera la tortura, el golpe, 600 hombres, ¿no? Que lo tenían al Señor solo y le pegaban,
bueno, que fue desfigurado, que en los azotes, dice, al golpear, no son como los látigos que nosotros tenemos por ahí para los caballos, son esos con filo, ¿no? Con cosas filosas, se desgarra la carne y rasga los músculos, ¿no? Y eso queda en tiras, ¿no? La espalda en tiras. ¿Por qué el Señor muere así? Para derrotar al pecado que nosotros no podíamos vencer, pero que en Cristo Jesús, dice, Él quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué elegimos? ¿Sí? ¿Qué vamos a elegir? Póngase de pie. Sí, tengo algo más, pero quiero que nos pongamos de pie. Y nos vayamos esta mañana con esta idea clara, ¿sí? De que son nuestras elecciones. ¿Queremos victoria? Muy bien, alinee el cuerpo con Dios. Espere en sus promesas. Espere en sus promesas. No ponga en duda la fe, ¿sí? No le dé lugar a la duda. En Hebreos 2:13 dice, habla del Hijo hacia el Padre, dice, yo confiaré en Él. ¿Sí? Esto que estamos hablando es lo que dice la Escritura. Y fíjense esto, la fe del Hijo de Dios. No la fe en el Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios. Acá dice, porque el Señor dice, yo confiaré en Él. Yo confiaré en el Padre. Esa es la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Oremos un momento. Padre, esta mañana he orado tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que en esta mañana, Señor, todos los poderes que actúan en nuestra vida, que han actuado, Señor, en la vida de mis hermanos, Señor, ya sean los que están en internet, Señor, ya sean los que están aquí, Señor, presencialmente, Señor, en esta mañana comiencen a caerse, Señor, lo que el diablo ha tenido, Señor, en nuestra vida, Señor, a través de la lujuria, a través de la lascivia, a través del rechazo, a través, Señor, de sentirnos abandonados, Señor, a través, Señor, de la gula, de la glotonería, del alcoholismo, de los vicios. Señor, esto que Satanás ha tenido, Señor, en nosotros. En esta mañana, Señor, te rogamos, te suplicamos que esto empiece a caer de nuestra vida, Señor. A caer de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Haya hoy en nosotros un quebrantamiento muy grande de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, Señor, y podamos empezar a rendir hoy, no mañana, Señor, hoy que podamos rendir, Señor, nuestro cuerpo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, que el día de hoy no sea solamente una prédica más, Señor, un domingo más. Que hoy comience, Señor, el camino hacia la victoria. Señor, el camino, Señor, que tú has preparado para los que te aman. Señor, esto que nos has dado en Cristo Jesús, este nuevo hombre, Señor, que es creado según tu corazón y que has puesto en nosotros. En esta mañana, Señor, se ha revelado, Señor, porque hemos creído que vamos a seguir igual, que no vamos a poder vencer. Pero, Señor, eso es una mentira del diablo, Señor. En esta mañana, Señor, desátanos profundamente, Señor. Desátanos profundamente, Señor. Desátanos, 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 desata nuestro espíritu, Señor, muchas veces atormentado, Señor, desata nuestro espíritu atado, Señor, desata nuestra alma, Señor, en preocupaciones excesivas, en ansiedades, Señor, en temores, desata nuestra alma, nuestra mente, Señor, donde estamos agobiados de los pensamientos del mundo, Señor, en esta mañana, Señor, quebranta, Señor, nuestro cuerpo. Toda adicción, Señor,
toda adicción, Señor. Si hay alguien adicto, Señor, a la pornografía, Señor, si hay adicciones, Señor, que tienen que ver con la lujuria, con la fornicación, Señor, en esta mañana, Señor, a la masturbación, Señor, esta mañana empiece a caer, Señor. Los demonios empiecen a huir de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, haya sanidad esta mañana, Señor, y haya ruptura de cadenas en medio de tu pueblo, Señor. Tú viniste, Señor, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú viniste a tu pueblo, Señor, a tu pueblo de Israel. Y nosotros hablamos el poder del Evangelio en tu iglesia, Señor, porque es tu iglesia la que necesita, Señor, volverse a ti. No solo es el mundo, Señor, que digamos, el diablo nada tiene en mí, Señor, esta mañana. Quebranta, Señor, los cerrojos de hierro, Señor, los cerrojos que los demonios pusieron y que dicen, Señor, que no se van a ir porque son fuertes. Esta mañana, en el nombre de Jesucristo, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, se tiene que caer, Señor, este cerrojo, esta atadura, Señor, las dudas, la incredulidad, Señor, que nos dice que no vamos a poder vencer la tentación, que nos dice que nos quedemos en la comodidad, que así estamos bien, pero Señor, para eso moriste en la cruz, para darnos vida, la vida real, la vida libre del pecado, la vida libre, Señor, de la glotonería, de la borrachera, la verdad, Señor, que habita en ti, Señor, y que tú la has colocado en nosotros. Esta mañana se ha revelado del cielo. Aleluya, Señor, se ha revelado a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra mente, Señor. Aleluya, Señor, quiebra. Quebranta el cerrojo del maligno. Señor, lo que nos ha encerrado como iglesia, Señor, esta mañana se va en el nombre de Jesucristo. Señor, de mis hermanos que están aquí en la plataforma, Señor, hasta la puerta, los hermanos que están en internet. Satanás, huya en el nombre de Jesucristo. Fuera de nuestra vida, fuera de nuestra vida. Todo espíritu inmundo que trae vicio al cigarrillo, en el nombre de Jesucristo, se va de nuestra vida. Se va de la vida de mis hermanos. La indiferencia a Cristo, la indiferencia se va en el nombre de Jesucristo. Venga la libertad ahora, Señor. Venga la libertad ahora sobre tu pueblo, para que veamos, Señor, que solo ante ti nos vamos a inclinar, que solo tú eres Señor y Dios. Aleluya, Señor, que el diablo nada tenga en nosotros. Señor, perdona multitudes de pecados. Señor, hemos hablado del arrepentimiento. Señor, ahora perdona los pecados. Señor, el enojo, Señor. Perdona el enojo, la amargura, el resentimiento. Perdona esta mañana. Perdona esta mañana. Perdona esta mañana. Donde nos hemos afligido, Señor, los conflictos, los pleitos, los contiendas, los celos, Señor, amargos. Esta mañana, Señor, límpianos. Límpianos, Señor, para vivir para ti, para vivir en el poder de tu Espíritu, Señor, para vivir, Señor, en el poder de tu Espíritu, Señor, para vivir y caminar conforme a este nuevo hombre, Señor, en esta mañana, Señor, haya rupturas de cadenas, Señor, y que estas mentiras del diablo, de que siempre vamos a ser pecadores, de que no tenemos solución, de que el Señor nos perdona, pero que volvemos a lo mismo, Señor, esta mañana tiene que haber libertad, Señor. Tiene que venir la libertad, Señor, este nuevo hombre creado a tu imagen, Padre. Esta mañana este hombre nuevo que es en Cristo Jesús. Aleluya, este nuevo Adán que has creado para que nosotros anduviésemos, Señor, en este nuevo hombre, nos revistamos, Señor, en esta mañana y lo demás empiece a caer, Señor, al llegar a nuestros hogares, Señor, la culpa, la ansiedad, empiece a caer, Señor, por tu poder. En el nombre de Jesucristo, Señor, la indiferencia, las ganas, Señor, solamente de hacer cosas carnales, Señor, pero no de buscar tu rostro, Señor, porque tú dijiste, busquen primero el reino, pero no buscamos el reino, buscamos nuestras cosas. Señor, esta mañana comience a caer esta mañana, Padre, comience a caer lo de la carne, comience a caer, Señor, comience a caer, Señor, y haya un vivo deseo por tu palabra, por fortalecernos en el Espíritu.
espíritu y por vencer, Señor, esta carne, Señor. Aleluya, Señor. Creemos en tu palabra, Señor. Creemos que tú viniste a destronar al diablo, Señor. Creemos que tú viniste en carne y en sangre para destruir por medio de tu propia muerte, Señor, al diablo, Señor. Viniste para destruir por tu propia muerte a la muerte, mi Señor. ¿Quién es como tú? Aleluya, Señor. Te damos gloria, te damos alabanza. Alábale. Alaba a Cristo, alaba a Cristo. Esfuérzate esta mañana. Tenemos que vencer. Esfuérzate esta mañana. Adora al que vive, adora al que reina por los siglos de los siglos, el que ascendió corporalmente al trono, el que intercede por nosotros. Aleluya, el que intercede por ti y por mí. Esta mañana adórale al que vive para siempre. Adórale al que ha dado su esencia en nosotros, el que nos dio su naturaleza en nosotros. Aleluya, Satanás, fuera de nuestra vida, calumniador, fuera de nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Señor, esta mañana, Señor, veamos tu victoria, Señor. Llena nuestra boca de tu alabanza, Señor. Aleluya, Señor, llena nuestra boca de tu alabanza, Señor, que el diablo no tenga más quieto nuestros labios en cada uno de nosotros, desde los niños, Señor, los adolescentes, los jóvenes, Señor, los ancianos, Señor, esta mañana abran su boca para alabarte, Señor, para el que vive, alabar al que vive por los siglos de los siglos, como dice la Escritura aquí, que yo estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y Él tocó con su mano, su diestra me tocó y me fortaleció en el Espíritu. Señor, esta mañana, Señor, que hoy sea un antes y un después en nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesucristo, tú que llamas a tu iglesia a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor, esta mañana tomemos el camino abierto del Espíritu. Abandonemos los deseos de la carne, Señor. Hagamos morir estos deseos profundos que se oponen a Cristo, estos deseos profundos que se oponen a Cristo. Esta mañana, Señor, se caigan, en esta mañana empiecen a desvanecerse en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo comiencen a desvanecerse los deseos de odio, de venganza y de hacer justicia propia. Señor, todo esto, Señor, la ira, el resentimiento, Señor, el no rendir el cuerpo y hacer lo que queremos, empiece a caer, Señor, en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro alma profundamente. Comience a caer lo que está en la profundidad, comience a perder fuerza en el nombre de Jesucristo. Señor, esta mañana ábrenos los ojos a todos los que estamos aquí, Señor, ábrenos los ojos. Señor, que podamos vivir la vida que tú has prometido, no la vida del pecado, no la vida de la esclavitud. Señor, en esta mañana, sigue haciendo tu obra, Señor. Sigue haciendo tu obra, Señor, en esta mañana. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Alce sus manos, por favor, alce sus manos. Alce sus manos a Cristo. Alce sus manos. Dile, Señor, ayúdame a mí, Señor, porque no puedo. Porque mi espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aleluya, esta mañana ayúdame a mí, Señor. Ayúdame a mí, Señor, ayúdame. Ayúdame a rendirme del todo a Cristo. Ayúdame a rendirme a la obra del Espíritu. Ayuda a rendirme, Señor. Mantén tus manos en alto. Reconoce que en tus fuerzas no puedes. Aleluya. Pero aquel que ha vencido por su Espíritu nos ha dado este poder que hay en Cristo Jesús, que no nos dio espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor y de dominio propio. Nos ha dado espíritu de poder. Aleluya, Señor, hay espíritu de poder. Espíritu de poder en nosotros, espíritu de dominio propio, Señor, espíritu también de mansedumbre, Señor, de templanza en nuestra vida, Señor, en esta mañana.
venga la realidad del cielo, Señor. La realidad del cielo que fue abierto. Aleluya, Señor, ese cielo que no se ha cerrado, Señor, que en esta mañana está abierto para tu pueblo. Señor, esta mañana, Señor, comienza a descender la realidad viva del Espíritu, la realidad de la palabra viva. Aleluya, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Aleluya, Señor, y esta mañana comencemos a tener victoria, Señor, entregando nuestros cuerpos en primer lugar a lo de tu Espíritu, Señor. Esta mañana, Señor, clamamos, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos conduzca, así como condujiste a Cristo Jesús al desierto. Condúcenos, Señor, a tu camino, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Dele alabanza a Él, porque Él va a venir y lo va a desatar. Dele alabanza, no se canse. Dele alabanza al único que es digno de ser adorado, a Jesucristo el Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya, Señor, cómo hemos, Señor, de guardar nuestro cuerpo para nosotros, Señor. Si tú eres Señor en los cielos, en la tierra y todo lo que hay debajo de la tierra te pertenece, Señor, y todo te da alabanza. Esta mañana, Señor, ocurran milagros, Señor, esta mañana. Milagros esta mañana por tu poder, Señor. Milagros. Los milagros, Señor, que vienen en camino. Aleluya. Los milagros que están viniendo, las sanidades que están viniendo, Señor, donde tus ángeles están peleando también por nosotros, Señor, esta mañana, Señor. Tiene que haber victoria en nuestra vida. Aleluya. Aleluya, mientras el Espíritu Santo está actuando en nosotros. Él está actuando en nosotros. Dígale al Señor, yo me rindo a ti. El diablo nada tiene en mí, Señor. Que el diablo no tenga nada en mí. Aleluya, Señor. Aleluya. Ríndale a Cristo el cuerpo. Ríndale el cuerpo a Cristo. Él ha pagado por su cuerpo. Él murió por su cuerpo. Todo a Cristo yo